Bien, tenemos una gran oportunidad, no, espera de, de hacer un poco lo que el Señor Jesús enseña, y especialmente en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla de la religión y habla de la verdadera religión, que visitar los huérfanos, los pobres, los enfermos, ese tipo de cosas. Creo que la Navidad es una buena forma, y mucha gente lo hace. Ahora, lo digo porque con respecto a nosotros. Los que conocen a Osvaldo de la Fuente, ¿quién lo conoce? Levante la mano. Osvaldo de la Fuente es el joven que nos acompaña hace un tiempo con sus dos muletas y que su esposa está internada en una clínica ya en Limache, ya no va a salir de ahí ya. Bueno, acaban de avisarme que él está hospitalizado y le han amputado dos dedos de su pierna izquierda. Y él, antes de salir de ahí, necesita una bota ortopédica. No tengo idea el valor, no tengo idea todo tipo de cosas. Tengo el teléfono, tengo la habitación. Muchos de nosotros, bueno, nos habíamos preguntado por él esta semana, que se nos había perdido. Apareció el miércoles, entró, salió. Él es parte de nosotros en realidad. Así que no sé lo que vamos a hacer. Vamos a averiguar qué es lo que significa eso, cuánto vale eso, y en la medida de lo posible vamos a ayudarlo. Así que obviamente vamos a requerir de su ayuda también. Así que acuérdenme, los que quieran llamarlo por teléfono, aquí está el número, los que quieran visitarlo hoy día, los que sientan ganas. Creo que es una buena forma de pasar la Navidad, de honrar a este Cristo. ¿Por qué? Porque la Navidad en sí, si uno lo piensa y lo considera, es la visita, y más que la visita, es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó, producto de que el Padre vio y miró este mundo y no había forma de que este hombre o este mundo fuera salvado en realidad. Y por eso desde el principio en Génesis 3:15 le hace una promesa, que la simiente de la mujer va a herir a la simiente de Satanás en su cabeza y la va a derrotar en realidad. Entonces, por eso él viene. Pero hay hartas cosas que tengo aquí el día de hoy, pero quiero partir con algo muy sencillo, producto de que lamentablemente la Navidad, a pesar de que usted no lo crea, divide. La Navidad divide familia, a veces divide iglesias. Si usted hoy día se pusiera a mirar en internet a muchos de los pastores que, bueno, nosotros tenemos un árbol de Navidad como tal, pues si tuviéramos uno como tal, nos acusarían de herejes y acusan de herejes muchas veces a las iglesias que hacen este tipo de cosas. Y hay algo que quiero mencionar con respecto a estas cosas, primero que nada, para tener un poco, saber de qué creo de libertad en el buen sentido de la palabra, producto de qué, de que lamentablemente, así como hay extremistas, en la iglesia también hay extremistas de derecha y de izquierda. Y no estoy hablando de política, sino que estoy hablando uno a favor de esto y otros en contra, de una forma acérrima. Ellos utilizan el libro de Jeremías, por favor, el capítulo 10, usted va conmigo. ¿Cuántos de ustedes hicieron árbol de Pascua? Levanten la mano. Qué bueno. En Jeremías 10, los que han leído el libro, hace referencia a una práctica que hacían estas personas, que estas personas iban y cortaban un árbol, ¿no es cierto? Y hacían varias cosas con ese árbol, y luego era como una adoración. Entonces, las personas que están en contra o que dicen que el árbol de Navidad es un poco menos satánico, usan este texto. Pero este texto no habla del árbol de Navidad, ¿no?
Este texto habla de un árbol que sin lugar a dudas estas personas hacen. Los que leen el Antiguo Testamento se sabrán esto porque hay varios lugares donde dice que toman al leño y lo adoran. Dice lo siguiente: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva derecho, están como palmeras, y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos porque no pueden hacer mal ni para bien ni para mal. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Entonces, estas personas dicen que esta referencia de Jeremías es una referencia al árbol de la Navidad. Y hay un montón de otras historias en realidad con respecto a esto. Para sorpresa suya, no lo indagué bien, la fuente es una muy buena fuente, donde están haciendo todo, hay un libro que se va a sacar, que se cree, miren lo que le voy a decir, que el 25 de diciembre realmente es la fecha en que nació Jesús. Y se hizo todo un estudio con respecto a los tiempos, a todo este tipo de cosas. Cuando tenga todo el orden, esto se los voy a comunicar. Para mí, que sea, que no sea, pero es alucinante si fuera así. Y eso en todo un estudio, como le digo, de la diferencia. Acuérdense que el ángel se le aparece a María y dicen que cuando se le aparece a María, se le aparece más o menos en una época de marzo, y ahí contando los meses de su propio embarazo llega más o menos a esta fecha. Pero reitero, y es una iglesia sana, es una iglesia firme, es un buen hombre, un escritor, y está sacando un libro con respecto a esto. Pero está bien, a punto aparte. Ahora, con respecto al árbol de Navidad, yo creo que hace muchos años enseñé esto, y el árbol de Navidad que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, tiene otro origen. No tiene el origen de esto que a lo mejor estamos pensando, o que los que son más extremos están pensando, sino que algunos sugieren que el árbol de la Navidad tiene su origen en un árbol llamado el árbol del paraíso, que es un árbol que se hace en la época de la Reforma o un poco antes de la época de la Reforma, y que es un árbol que se hacía de alguna manera para traer un recordatorio a las personas con respecto, bueno, a Jesucristo más que nada, y que se le ponían frutos rojos para hablar de la muerte y la sangre de Jesús, y al mismo tiempo se le ponían unas especies de hostias. Acuérdense, estamos hablando de un tiempo donde la religión católica gobernaba y viene la Reforma y ellos, algunas cosas. Entonces, hablando que es de la redención que había en Cristo Jesús. Entonces, ese es el árbol del paraíso, que de alguna manera tenía memoria de lo que había pasado en el paraíso y de la desgracia que había traído sobre los hombres y de lo bueno que había traído Jesús. Y lo que cuentan es que Martín Lutero, si no está involucrado Martín Lutero, que Martín Lutero en una de esas caminatas que él hacía por los bosques, de repente en la noche estrellada, y empezó a ver las estrellas que se metían entre medio de los bosques, y a él se le ocurrió y dijo, ¿por qué no hacer el árbol del paraíso y traerlo para hablar de Jesucristo? Entonces, yo de verdad creo que estas cosas de alguna manera traen libertad. Y vuelvo a reiterar, creo que lo más tremendo es cuando las personas a veces están sujetas a supersticiones o están sujetas a cosas que alguien ha levantado y que se privan de algo que Dios no quiere que se priven. Porque aún los regalos que se hacen en Navidad, uno no puede, digamos, dejar de lamentar lo que se ha ocurrido con la Navidad hoy día, lo que ha hecho la Coca-Cola con el Santa Claus. Es una tragedia lo que se hace hoy día. Pero cuando uno va a escudriñar los orígenes de estas cosas, aún los regalos, y la gente dice, no, si los regalos tienen que ver con quién,
con los Reyes Magos, pero no es con los Reyes Magos. Po. Se supone que lo de los regalos viene del siglo IV, que había un obispo llamado Nicolás, y que después hacen una contracción y sacan Santa Claus. Pero todo esto viene, vuelvo a repetir, de historias reales, de personas reales. Santa Claus, o no Santa Claus, el obispo, era el obispo no sé si es de Mirna o Murna, se llama el lugar, y era el obispo y era un hombre que tenía mucho amor por los pobres. Uno tiene que tener en la memoria cosas que nosotros a lo mejor hoy día no vivimos. Yo reitero, creo que la pobreza, aún en nuestro país, no tiene nada que ver con la pobreza que yo vi cuando era niño. Cuando los niños andaban a pies pelados, cuando se usaba una sandalia, que algunos se acordarán, yo gracias a Dios no la usé, era hijo único, pero esa sandalia te daba una característica que tú te la sacabas y te quedaba dibujado. Eran de plástico. Y la gente pobre se notaba, y los pobres se notaban, pues, digamos. Entonces, y si uno va a la historia más atrás todavía, sobre todo en la época victoriana, ¿no es cierto? Uno ve a toda esta gente que ve con toda esa pompa, ¿no es cierto? Que uno ve, alucina a veces con todas esas películas de época, pero detrás de eso había una pobreza absoluta. Y uno puede traer en memoria libros y personas como el padre de huérfano. Acuérdense de él, un hombre que Dios usó para levantar lugares enormes y tenía cantidades de huérfanos y veían milagros. Entonces había pobreza, y en la época de este hombre había mucha pobreza y él sentía un amor muy grande por los pobres. Entonces, ¿qué hacía? El 24 de diciembre dicen que él salía, o en otra época él salía a repartir. Ahora no se olviden de que estamos hablando de países en donde hay nieve, donde hay frío. Entonces él salía a repartir combustible, a repartir comida, salía a repartir regalos a los niños. Entonces, cuando él fallece, se arma toda una historia de esto. Entonces, en memoria de él, esto se queda como una fecha de conmemoración. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso, que el Santa Claus en realidad tiene un origen, donde en una persona, en un obispo, en un creyente, que su único anhelo era, porque amaba a Jesús, hacerle presente a Jesús a las personas. Entonces, el cuidado que hay que tener, sobre todo nosotros, el tiempo que estamos viendo, que esto no se nos transforme a nosotros en algo que no debe. Y que ojalá nosotros podamos rescatar estas cosas. Y a veces yo sé que no es sencillo, sobre todo cuando son familias no creyentes. Cuando tenemos hijos que se han casado con mujeres que no son creyentes. Y no es fácil. Ahora, lo del viejito Pascuero no es chiste. Alguien me decía, para risa mía, un niñito de creyentes creía en el viejito Pascuero. ¿Cómo un papá puede estarle enseñándole a los niños acerca del viejo Pascuero? Bueno, mis hijos tuvieron hartos problemas cuando chicos porque ellos no creían en el viejo Pascuero. Pero más allá de esto, creo que lo importante de esto es no olvidarnos la esencia de esta fiesta en realidad. Y que realmente la podamos disfrutar, y ojalá podamos sacar este tipo de cosas, y vuelvo a reiterar, y no nos convirtamos en Grinch. Y esto también sabe que no es menor dentro de la familia. Yo me acuerdo con mi mamá. Mi mamá, las fiestas estas eran horribles en realidad. Mi mamá, era horrible. Ahora, obviamente, yo entiendo, mi mamá, mucho antes de que le diagnosticaran su demencia, ella tenía demencia hace mucho tiempo atrás. Entonces, está bien. Pero eran días difíciles. Entonces, uno tiene que procurar estas cosas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido sobre sus hombros, llevará el principado, su nombre será consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David, sobre su reino, lo afirmará, confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Esto lo escribe Isaías 2000 y tantos años atrás. Luego, hace 2000 años, un ángel descendió
a decirle a una niña que iba a tener un niño, ¿no es cierto?, en el cual no iba a haber hombre entre medio y que el niño iba a tener un nombre que era Emanuel, que significa Dios con nosotros. Si esto es lo que se trata, entender del gran amor de Dios que tiene, que nos miró y nos vio nuestra gran necesidad y que no había otra forma que Él mismo viniera y se humanara, porque Él no es que haya nacido allí, Él siempre ha existido, pero Él vino a tomar forma humana por causa nuestra. Entonces, yo creo que es interesante, vuelvo a reiterar, no olvidarnos y reiterar estas cosas como lo decía María, o se lo decían a María con respecto al Señor Jesús, que Él venía a salvar a los hombres de sus pecados. Entonces, la importancia de hoy, que no nos ocurra como le ocurrió a María, que no nos ocurra lo que le ocurrió al posadero, que no nos ocurra que vamos a estar tan ocupados en tantas cosas que realmente no le demos a Él el lugar. Nosotros debemos darle a Él el lugar. Leer a lo mejor un texto de la Escritura. Vuelvo a dictar, para mí no es sencillo. Tengo 5 nietos, 4 son criados mitad y mitad, tienen unos abuelos que son pro todo este tipo de cosas. Entonces no es algo sencillo de hacer. Pero debemos pedirle a Dios que nos dé la autoridad. Y reitero, los que no hicieron árbol de Navidad porque a lo mejor de alguna manera se sentían condenados, no se sientan condenados. Y piensen en ese árbol para que ese árbol de alguna manera alumbre. ¿Y alumbre hacia dónde? Hacia la cruz de Cristo. Si de eso es lo que se trata esto. Hay un árbol allá viejo, ¿no es cierto? Un árbol que se le dijo que no comiera, se pecaron, trajeron la maldición, el Señor dijo lo que iba a hacer y vino Jesucristo. Entonces, yo reitero, creo que es importante para nosotros eso y reitero que por favor no se nos convierta a nosotros en esto, en algo que no debe convertirse y afanarnos tanto, las mamás afanarse tanto en tantas cosas y dejar de lado la esencia de esto. La esencia de esto, ¿qué es lo que es? Un niño nos ha nacido. ¿Y su nombre cómo es? Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y a qué vino? A salvarnos de nuestros pecados. Esa es la esencia de esto. Y reitero, y los regalos también. Los regalos tienen su razón. Allí a alguien como ese hombre se le ocurrió hacer esto. Entonces, lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado hoy día son con los excesos. Con las comidas. Yo conozco a varios aquí que mañana puedo estar escuchándolos que están con dolor de estómago o que tienen colon con problemas y es simplemente, no mañana, sino después. ¿Por qué razón? Por los excesos. Y también con los excesos con las bebidas. Por favor, alguien lo decía y me gustaba mucho. Dios quiere que disfrutemos de sus dones. Pero como dice la propia Escritura, que todo lo hagamos como en orden y decentemente. Entonces, yo a eso quiero apelar, a eso quiero animarlos a ustedes en realidad en el día de hoy. ¿Para qué? Para que nos preocupemos de resaltar, de poner a nuestro Cristo en donde Él debe ser puesto. De eso se trata esto más que ninguna otra cosa. Y quiero leerle en Juan 1, por favor, creo que busquen, indaguen sobre lo que yo les decía del árbol del paraíso, e indaguen también de San Nicolás. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, de eso es lo que se trata esto, y como todo este tiempo estamos resaltando lo más importante. Recuerden las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dijo al Padre, y él resalta que él había venido. ¿A qué había venido? A mostrar al Padre y para que ellos creyesen que él venía del Padre. De eso es lo que se trata esto. Vuelvo a reiterar, más que ninguna otra cosa, resaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá esta Navidad, dentro de los nuestros, muchos puedan venir a Jesucristo. Creo que sería una cosa, el mejor regalo que podría haber, porque no hay un regalo más grande que el que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga mucho. Quiero pedirle que se pongan en pie. Hay un corito, no sé si me acordarían, pónganse en pie, por favor. No sé si estaba cantándolo ayer. Te amo. A su hijo envió. ¿Está? Exactamente. Quiero traer a la memoria, es un canto muy viejo que tenemos. Cántelo con el corazón, que no se nos olvide a lo que vino. Permiso, me dijo el Dios. Creo que se casa. Ustedes se lo saben, los más viejitos se lo saben. Dios al mundo amó, a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Al mundo amó, a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amado Dios, queremos rogarte que nos ayudes, Señor. De verdad queremos hacer práctica de nuestra vida esto, Señor. En no olvidarnos nunca que estamos en este planeta, Señor, para gloria tuya, Señor, dice tu palabra. Y especialmente para anunciarles a aquellos, usted dice, sus virtudes, dice que nos trasladaste de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos tus virtudes, Señor. Amado Dios, te rogamos, como siempre te pedimos, Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos con las dificultades, con los esposos difíciles, con las familias difíciles, con los hijos difíciles, Señor. Traiga usted sobre nosotros tal paz, Señor, tal gobierno de su Espíritu Santo, Señor,
que ellos puedan ser sorprendidos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a querer hablar, no nosotros, sino que tú hables por medio de nosotros, Señor, y que ellos puedan entender la razón por la cual ellos viven, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que esta Navidad sean muchos los que vengan a Jesucristo, Señor, entendiendo la razón de la vida, Señor. La razón de la vida, Señor, tal como se ha dicho, no tiene ningún propósito si no se te conoce a ti, Señor. Es que las personas pasan en vano por este planeta, Señor. Pero te pedimos que no sea así, Señor. Pedimos de que sean muchos, Señor. Te pedimos tu misericordia, Dios, y te pedimos tu ayuda también para ir en ayuda de Osvaldo, Señor. Ayúdanos a ser su familia, Señor, en este momento de necesidad para él, Señor. Te lo ruego, te lo agradezco todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a vivir y a celebrar esta Navidad como nunca la hemos celebrado o como nunca la hemos disfrutado, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Cantamos